Descubrí que mi novia tenía una cuenta secreta de OnlyFans. Lo raro es que ganaba miles, usando fotos mías. Me llamo Tomás, tengo 28 años, y si alguna vez pensaste que sabes con quién estás durmiendo, quiero advertirte que no siempre es así. A veces, la persona que besas todas las mañanas, que se ríe de tus chistes malos y te pregunta si querés café, puede estar convirtiéndote en una estrella de contenido para adultos, sin que vos lo sepas. Mi relación con Martina empezó como muchas otras. Nos conocimos en una fiesta de unos amigos en común, pegamos onda enseguida, y para el tercer mes ya vivíamos juntos. Ella era inteligente, carismática, con una mezcla entre dulzura y sarcasmo que me mantenía enganchado todo el tiempo. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, y según ella, le iba bien. Yo trabajaba en una consultora, con horarios de oficina y rutina tradicional. Vivíamos cómodamente. Teníamos un departamento alquilado en Palermo, un gato rescatado y hasta una lista de series que veíamos por orden estricto. No peleábamos mucho. No había secretos, o al menos, eso creía yo. La primera señal de que algo raro pasaba fue tan mínima que la dejé pasar. Un domingo al mediodía, mientras ordenábamos la habitación, vi que tenía una carpeta escondida dentro de un cajón del placar. Nada raro, hasta que noté que estaba con llave. Le pregunté en broma si tenía una colección secreta de cartas de amor o si guardaba armas. Se rió y me dijo que eran cosas de laburo. No insistí. Pero después vinieron otras cosas. Pequeñas, pero acumulativas. Un día, mientras usaba su computadora para buscar una foto de nosotros, vi que tenía una carpeta en el escritorio que decía Clientes, Octubre. Al abrirla, por error, se desplegaron thumbnails de imágenes. La mayoría borrosas, pero algunas, me mostraban a mí. O eso parecía. Yo, en el baño. Yo, durmiendo. Yo, cocinando sin remera. Algunas claramente eran capturas de vídeos, otras fotos recortadas. Me sentí raro, pero me dije que tal vez eran parte de alguna edición que había hecho conmigo. ¿Qué sé yo? No dije nada. Hasta que, una semana después, me llegó un mensaje anónimo por Instagram. Sin texto. Solo un link. Era un perfil de OnlyFans. Nombre falso. Sin rostro. Pero con un banner provocativo. Y lo que vi en las miniaturas me hizo quedarme sin aire. Era yo. Yo. Semidesnudo. En poses que jamás recordaba haber hecho conscientemente. Algunas claramente eran screenshots de momentos íntimos, otras eran desde ángulos extraños. Casi todas tomadas sin mi consentimiento. La descripción del perfil decía: mi novio no sabe lo que hago con él. Gracias por pagar para ver lo que él da gratis. Tenía más de 23.000 suscriptores. Y cobraba $19 por mes. Mi mente se partió en dos. La primera mitad quería negar lo que estaba viendo. La otra, empezaba a entender que la persona con la que dormía todas las noches me estaba vendiendo, exhibiendo, y usando para ganar dinero. Y lo peor era que, por cómo estaba armado el contenido, lo había hecho durante meses. No sabía si gritar, romper la computadora o ir directo a confrontarla. Me temblaban las manos mientras recorría ese perfil. Las fotos no eran explícitas en el sentido técnico, pero sí increíblemente íntimas. Era mi cuerpo, mi cara, mis gestos privados, puestos a la venta. Peor aún, leídos y comentados por miles de extraños que no sabían mi nombre, pero sí reconocían hasta la forma en la que dormía. El contenido era una mezcla de voyeurismo meticuloso y manipulación estética. Las imágenes estaban editadas para hacerlas más sugerentes sin caer del todo en la desnudez. Martina, o el perfil detrás de ese nombre falso, escribía descripciones como si se tratara de un diario íntimo. Hoy se duchó más tiempo de lo normal. No sé qué me excita más, verlo sin saber que lo estoy mirando. O saber que ustedes también lo están haciendo. Cada publicación tenía decenas, a veces cientos, de comentarios. La mayoría enfermos, otros aduladores, pero todos centrados en mí. En partes de mí que yo nunca di permiso para mostrar. Algunos hasta se habían convertido en fans top, lo cual, según el sistema de OnlyFans, significaba que habían pagado más para tener contenido exclusivo. ¿Exclusivo de qué? ¿De mi desnudo?
¿De mí durmiendo con la boca abierta? ¿De mis piernas mientras cocinaba en calzoncillos? No sabía cómo reaccionar. Me sentía violado, cosificado, traicionado. La persona que más debía cuidarme, me había convertido en una mercancía. Esperé a que volviera del supermercado. Cuando entró por la puerta, me vio con la computadora sobre la mesa y supo, sin que yo dijera una palabra, que algo pasaba. Se puso rígida. Cerró la puerta muy despacio. Intentó hablar. ¿Pasó algo? ¿Martina? Dije, con voz áspera. ¿Cuánto ganas por mes con mi cuerpo? Abrió la boca, pero no salió nada. Luego bajó la mirada. Se sentó frente a mí. Y dijo, como si de verdad creyera que iba a ayudar. No es lo que parece. Me reí. Me reí como un loco. Era la típica frase. Pero esto era exactamente lo que parecía. Y peor. ¿Desde cuándo? 1 año, más o menos, admitió. Al principio fue por una foto, una broma. Vi que la subí y explotó. No pensé que llegaría a tanto. Pero empezó a generar dinero, y después me costó parar. ¿Me grabaste a propósito? A veces sí. A veces solo capturaba momentos. Nunca te mostré desnudo. Nunca fue con mala intención. ¿Con qué intención, entonces? Mira a mi novio sin que se entere. ¿Lo convertiste en contenido premium? Se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé si eran de culpa, de miedo o de vergüenza. Yo lo hice por nosotros, Tomás. Con esa plata pagamos la mitad del viaje a Bariloche. Compramos la cafetera nueva. No es que me fui sola a gastarlo. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por vos. Por tu ego. Por lo que generaba tener control. Tener poder. ¿Y qué carajo esperabas? ¿Que nunca me diera cuenta? Ella no respondió. Me miró. Se encogió. Y ahí lo supe. No había nada que rescatar. Esa noche no dormí en casa. Me fui al departamento de un amigo. Le conté parte, no todo. Me daba vergüenza. Todavía me cuesta poner en palabras que fui víctima de mi propia pareja. Que mi intimidad fue vendida al mejor postor durante 1 año y yo ni siquiera sospechaba. Pero lo que vino después, fue aún más enfermizo. Porque cuando denuncié el perfil a OnlyFans, cuando traté de reportarlo, alguien ya lo había eliminado. Y en su lugar, apareció otro. Nuevo. Con otro nombre. Con otras fotos. Pero con el mismo cuerpo. ¿El mío? Pensé que al denunciar el perfil y exponer a Martina, todo se detendría. Que ahí terminaba el abuso. Pero no. Eso fue solo el comienzo. Porque cuando entré a OnlyFans para verificar si la denuncia había surtido efecto, el perfil original había desaparecido, y en su lugar había surgido otro nuevo, con una estética distinta, otra descripción, otro alias. Pero con las mismas fotos. Conmigo. Mi cuerpo, mis gestos, mis hábitos. Ya no era el novio que no lo sabe. Ahora era más oscuro. El tono del perfil era más provocativo, más agresivo. Descripciones como: dicen que lo prohibido es más excitante, y él no tiene idea de lo que estás viendo. Nuevo material exclusivo. Esta vez más cerca que nunca. Las fotos eran otras. No las mismas del primer perfil. Eran más recientes. Eso solo podía significar una cosa: Martina seguía teniendo material. O peor, seguía capturándolo. Me invadió una sensación de vulnerabilidad absoluta. Me di cuenta de que yo no sabía que tenía ella. Cuántos archivos, cuántos vídeos escondidos, cuántas imágenes tomadas mientras me vestía, me duchaba, o dormía. En nuestra casa. En nuestra intimidad. Confiar. Me sentí invadido en cada célula. Fui a su departamento. Ya me había mudado con mis cosas a lo de un amigo, pero necesitaba enfrentarla por esto. Exigirle que borrara todo. Que me entregara el material. Que terminara con esta locura. Ella me abrió la puerta como si esperara que volviera.
Tenía la cara hinchada de haber llorado, pero esa expresión suave, de yo no soy tan mala, seguía ahí. ¿Seguís publicando fotos mías? Le pregunté sin rodeos. No. Juro que no. Cerré todo. Mentira. Hay un perfil nuevo. Cambiaste el nombre. Pero están mis fotos. Otras. Nuevas. Abrió grande los ojos. Demasiado. Yo no fui. ¿Perdón? Yo no fui, Tomás. Alguien me robó el material. No sé cómo, pero alguien accedió a mi cuenta, descargó todo y lo resubió por otro lado. No tengo el control. No le creí. No completamente. Pero había algo en su tono, distinto. Como si de verdad no estuviera mintiendo del todo. O como si mintiera solo un poco. ¿Tenés copia de todo lo que subiste? Algunas cosas sí. Otras las borré. Pero si alguien descargó todo antes, no lo sé. No tengo idea. Fui a un abogado especializado en delitos digitales. Le conté todo. Me miró como si ya hubiera visto este caso, o uno parecido, antes. Lo más probable, me dijo, es que alguien que tenía acceso a la cuenta original haya descargado todo y ahora esté revendiendo ese contenido por su cuenta. ¿Lo hacen? Pasa más de lo que imaginas. ¿Y si fue ella misma? Entonces hay que probarlo. Pero si el nuevo perfil está vinculado a otra IP, otro país, otro medio de pago, es difícil. Puede escudarse en que fue víctima también. Le pedí que iniciara una acción legal. Quería frenar esa cuenta. Quería encontrar al que la administraba. Pero también empecé a hacer mi propia investigación. Fui tan lejos como pude. Hasta un foro privado donde revenden contenido de OnlyFans. Y ahí encontré lo peor. Un hilo titulado: Contenido inédito, material privado del novio que no sabe nada, real, punto. Con carpetas compartidas. Con más de 500 archivos. Algunos, de hacía pocos días. Después de que ya me había ido. Había una cámara todavía activa. Algún dispositivo escondido. En el departamento. En mi ropa. En algo. Martina juraba no saber nada. Que ella no lo había hecho. Que alguien la había hackeado. Pero cuando volví con la policía, con la orden para revisar sus dispositivos, en su computadora apareció un mensaje programado, nunca enviado, en un borrador de correo electrónico. Decía: ya no vive conmigo, pero puedo seguir grabándolo si querés. Nadie sospecha. Transferencia por el mismo medio de siempre. Y abajo, un alias. Uno que no me sonaba. Pero que el abogado reconoció al instante. Ese nombre ya apareció en otro caso. Alguien que revende contenido íntimo de terceros. Y Martina ya había trabajado con él antes. Cuando el abogado me confirmó que Martina había trabajado con ese alias antes, sentí como si me hubieran metido la cabeza en un balde de agua helada. Todo lo que me había dicho, que fue por impulso, que era una broma que se le fue de las manos, que alguien le robó el material, se desmoronó en un segundo. No solo lo hizo a propósito. Lo planeó. Lo monetizó. Y después, cuando la descubrí, lo tercerizó. Como si yo fuera un producto que podía seguir generando ingresos, incluso a distancia. La policía se llevó sus dispositivos, incluido el celular, que ella había intentado resetear. Pero los peritos lograron recuperar archivos, mensajes eliminados, emails y accesos remotos a la nube. Lo más inquietante fue que encontraron múltiples carpetas con nombres en clave, todas organizadas por fechas y temáticas. Mi nombre, por supuesto, tenía su propia carpeta. Pero no era la única. Había otras. Con otros nombres. Otros hombres. Otras víctimas. Martina había hecho esto antes. Yo solo era el más reciente. Y probablemente el más rentable, porque vivíamos juntos, y tenía acceso completo a mi rutina, a mi cuerpo, a mi confianza. Lo que yo creía una relación de pareja, era parte de una operación de explotación personal sistemática. Y todo, absolutamente todo, lo había escondido detrás de su sonrisa calma y su historia de diseñadora freelance.
El caso explotó. La denuncia se hizo pública en ciertos foros legales y en medios especializados. No usaron mi nombre, por suerte, pero sí el detalle: mujer crea y gestiona contenido erótico de su pareja sin consentimiento y lo distribuye en plataformas privadas. Y con eso, otras personas empezaron a hablar. 2 exnovios se contactaron conmigo por Instagram. Ambos habían salido con Martina en el pasado. Uno de ellos, Lucas, me confesó que había tenido una sensación rara cuando empezaron a circular en la red fotos suyas que jamás recordaba haberse sacado. En su momento pensó que lo estaban confundiendo. Pero ahora todo encajaba. Era parte del catálogo. Como yo. El juicio avanzó lento, como todos los procesos judiciales en este país. Martina fue imputada por violación a la privacidad, distribución de contenido sin consentimiento, y estafa agravada por beneficio económico. Por el material recuperado, el número de víctimas y las transferencias rastreadas, su situación legal se agravó. Yo, por mi parte, tuve que reconstruirme desde adentro. La vergüenza fue un monstruo silencioso. Me sentía sucio, ingenuo, usado. No quería contarle a nadie. Apenas lo hablé con mis padres y con 3 amigos cercanos. La mayoría me apoyó, pero también hubo silencio. Porque no se habla mucho de hombres que son sexualizados, filmados y vendidos sin saberlo. Y eso te aísla. Te hace dudar de todo. Hoy, más de 1 año después, Martina espera juicio con prisión domiciliaria. Vive en otro barrio, lejos, monitoreada. Pero sigue en redes, en silencio, vendiendo cursos de creación de contenido creativo, como si todo lo que hizo hubiera sido una simple estrategia de marketing malentendida. Como si yo no fuera real. Como si mi cuerpo, mi vida, mis gestos, no hubieran sido su mercancía. El perfil con mi contenido fue eliminado. Pero los archivos ya habían sido compartidos. Circulan todavía, escondidos en carpetas, entre otras víctimas que no tuvieron voz. No hay forma de borrar todo. Lo sé. Aprendí a vivir con eso. Pero también aprendí algo más. Que el consentimiento no es un detalle. Es todo. Y cuando alguien lo roba, no solo te expone, te desarma, te borra y te vende en pedazos. Hoy vuelvo a vivir solo. Cierro las puertas. Apago los dispositivos. Y miro 2 veces antes de confiar. Porque la peor traición no siempre viene de un extraño. A veces duerme a tu lado.